ahora se encuentra ya con nosotros el doctor Julio Jaramillo Monge. Él es docente, investigador de la Universidad de Cuenca, experto en salud pública, en administración de la salud. Doctor Jaramillo, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues sería importante iniciar con usted este diálogo indicando y haciendo algunas lecturas sobre esta crisis que cada vez se radicaliza y profundiza más aquí en el país en torno al sector de la salud. Vemos problemas en el IES, hay enorme preocupación por lo que está ocurriendo, todos estos cambios. En un año y medio han habido más de 5 gerentes y no solamente el problema es con los gerentes, sino con los directores y quienes administran otras áreas. Tanto es así que hay preocupación sobre gente de otras provincias que ha llegado a la ciudad de Cuenca para administrar esta importantísima casa de salud. Pero el problema no es solamente con el IES, estamos hablando de una crisis general de la salud. Bienvenido. Buenos días, Rosana, qué gusto saludarla. Buenos días también a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Como usted lo ha dicho, realmente el problema no es solamente de una institución en particular. Hay varios otros hospitales grandes en el país, en otras de las ciudades grandes también, Quito, Guayaquil, que también mantienen una serie de problemas y muchos de ellos relacionados efectivamente también a la gestión y a la administración. Pero hay que verlo en el contexto general. El sistema de salud no está cumpliendo con su misión, no está cumpliendo el mandato constitucional, no está haciendo efectiva la garantía del derecho a la asistencia de las personas y más aún como he defendido siempre, hay un contexto incluso más amplio en el que la salud de la población no se reduce solamente a la posibilidad del acceso a servicios cuando necesitamos recuperar la salud que hemos perdido, sino también el de conservarla, el de preservarla, el de que otros ámbitos también sean cuidados, como la salud mental, la estabilidad social también, la posibilidad de realizarse como ser humano con un trabajo digno. Es decir, es mucho más amplio, pero también como a veces sé decir cuando tratamos estos temas con mis estudiantes, si en este momento tuviésemos una persona con una enfermedad crónica que requiere atención, pero por alguna circunstancia sufre una hemorragia, es importante tratar de inmediato esa hemorragia para poder estabilizarla y luego sí continuar preocupándonos de la enfermedad crónica. En este momento en el sistema, lo que más requiere es medidas urgentes que efectivamente no descuiden y desatiendan a las personas que, por ejemplo, hoy claman por medicamentos, tanto en las unidades del Ministerio de Salud Pública como en las de la Seguridad Social. Así que hay que atender lo inmediato para poder también luego mirar las cosas más de fondo. Hay como una imagen general. Ahora, doctor Julio, quizás hay preocupación de los ciudadanos, de las ciudadanas que no pueden acceder a los servicios de salud. Si van, muy probablemente la atención en ese momento es cancelada porque no hay la posibilidad en ese momento de recibirle al paciente. Hay miles de cirugías que están represadas, los pacientes no pueden acceder a medicamentos, no hay los insumos porque los familiares tienen que salir a comprar los insumos de fuera. Quizás esta es una de las preocupaciones directas que vive el ciudadano en sí mismo, pero hay otras preocupaciones muchísimo más profundas que quizás son parte de la causa y en las consecuencias que estamos viviendo ahora, que es esa enorme corrupción que hay en el sector de la salud, y muy probablemente eso es lo que nos lleva a pensar, sobre todo aquí en la ciudad de Cuenca, que ningún gerente, ningún director, ningún administrativo llega a durar más allá de los 2, 3, 4 meses por la imposibilidad efectivamente de avanzar en algunos procesos. Bueno, aquí quizás hay dos componentes importantísimos que se requieren para poder enfrentar problemas de este tipo, ¿no? Que son también de larga data, difíciles de poder combatir. Te he mencionado la corrupción en muchas instituciones. Y por un lado se necesita la presencia de un Estado a través de la autoridad sanitaria que realmente pueda cumplir con su rol y que las entidades de control realmente lo hagan. Pero por otro lado está la participación ciudadana, que es también, al ser nosotros la fuente del poder del Estado, tenemos el derecho también de observar, de controlar y de conocer cómo se realizan las cosas. Así que
esta necesaria simbiosis entre las funciones de las instituciones estatales y la participación activa de la ciudadanía son los dos componentes que, a mi humilde criterio, deberían fortalecerse para poder controlar estos problemas institucionales. Mientras el Estado se mantenga ausente, mientras se esté debilitando en sus capacidades de hacer control y regulación efectiva, y mientras como ciudadanos nos mantengamos distantes, abstraídos de todos estos procesos, lamentablemente la consecuencia es que hechos como los de la corrupción seguirán ahí. Pero además vemos también, doctor Jaramillo, que hay una insistencia en sostener y mantener a funcionarios que ya tienen un amplio prontuariado respecto de irregularidades y no de pocas irregularidades dentro del sistema de la salud y que simplemente están rotando. Vemos gente que ahora ha venido de fuera y que ya ha enfrentado situaciones adversas y que ahora se la trae, por ejemplo, a la ciudad de Cuenca. Resulta muy llamativo, particularmente aquí en Cuenca, en la provincia de La Suay, que es reconocida a nivel nacional como un centro donde el desarrollo de la asistencia en salud, de sus profesionales, tiene una trayectoria muy bien conocida. Aquí no tenemos ninguna duda que existen más que suficientes profesionales con experiencia, con conocimiento, para tomar decisiones, para hacer gestión, para formar equipos que puedan impulsar el mejor desarrollo de las instituciones. Y de ahí que, como usted bien lo dice, es muy llamativo que se busque a profesionales, personas que ni siquiera conocen la realidad concreta que se vive acá en la provincia y en la ciudad, y que lo único que deja eso es pensar en que son decisiones no técnicas, no orientadas a que la gestión realmente mejore, sino de cualquier otro orden. Es difícil saber pues, por qué las autoridades de los niveles más altos toman estas decisiones, y lo único que sí queda claro es que no se está considerando que aquí hay la gente que sabe, que conoce, que entiende lo que pasa en el medio y que tiene toda la calificación, toda la experticia para hacerlo. Realmente es llamativo, y creo que eso sí amerita igualmente un llamado a las autoridades nacionales para que vean y consideren, aquí hay suficientes profesionales capacitados. Y quizás también podemos creer que hay, como usted ya lo ha manifestado, la ausencia de un Estado fuerte que efectivamente se preocupe por la salud, pero hay también una ausencia de voluntad política para mejorar para sacarle al país de esta crisis que está enfrentando en el ámbito de la salud, y eso pasa por ver quiénes han estado al frente de la gestión de la salud en el país. Pensemos solamente en la vicepresidenta de la República, una persona sin ninguna experiencia, y quizás, como habíamos dicho ya, los ministros, cuántos ministros también hemos tenido para gestionar el tema de la salud aquí en el país. De esta manera es imposible sostener cualquier proceso de transformación. Por supuesto, y bueno, me voy a remitir a un par de datos nada más para que la cuestión sea objetiva. Cuando usted menciona que efectivamente se nota una falta de voluntad, por ejemplo, justamente antes de esta entrevista veía algunos datos, ¿no? Veía, por ejemplo, que la asignación solamente del Ministerio, ojo, solamente del Ministerio de Salud Pública, para medicamentos, ¿sí? El año arrancó con 203 millones de dólares aproximadamente, y para el día de hoy, de esos están solamente vigentes 155 millones de dólares. En algún momento hubo una disminución de ese monto asignado. Pero lo más llamativo es que al día de hoy, ya próximos a cumplirse la primera mitad del año, la ejecución de ese dinero, que debería estar alrededor del 50%, no llega ni a la tercera parte, ¿sí? Y si lo consideráramos ese monto ejecutado con lo que inicialmente estaba al inicio del año, no llegaría ni a la cuarta parte. Es decir, teniendo la asignación y siendo absolutamente manifiesta la necesidad de las personas, es de conocimiento público, se conoce a través de los medios las penurias que viven y que literalmente está costando la vida de muchas personas, resulta realmente contradictorio que teniendo el dinero no se haga la gestión correspondiente para asegurar los medicamentos. E insisto, y solamente hablando del monto presupuestado en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, estos hechos, estos datos, sí, realmente a uno lo pone a pensar de que la
falta de voluntad, porque ahí están los recursos, es un determinante de la situación que vive el sistema actualmente. ¿Y a qué se le puede atribuir? ¿Qué podemos sospechar de cuáles son las causas, las razones por las cuales no se interviene de manera radical en un tema tan sensible para la población como es la salud? A menudo decimos y escuchamos que al sector público prácticamente a propósito se lo hace ineficiente, se lo destruye para favorecer otros intereses. Bueno, los hechos apuntan a eso, apuntan que las prioridades no son las mismas que tenemos los ciudadanos en general, no son las que señala la norma. Y por decir algo, pues el año pasado fue anunciado por parte del gobierno nacional un crédito de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para inversión en medicamentos, y Uh-huh. realmente no queda claro en este momento qué está pasando con eso. Cuando se nos anuncia que por la confianza que tiene el Ecuador ante organismos internacionales, por la reducción del riesgo país, que ha sido utilizado como uno de los mensajes potentes de una, entre comillas, mejoría de la situación del país, finalmente no nos damos cuenta que es simplemente seguir recibiendo deuda para seguir pagando más deuda, y que no hay una demostración en términos del bienestar de la población, de indicadores reales de que eso haya contribuido al bienestar de la población. Me parece que hay definitivamente una contradicción entre las prioridades que tienen las autoridades del gobierno y las prioridades que marcan nuestras normas, nuestra constitución, y las que tenemos como ciudadanos. Los indicadores macroeconómicos que han sido utilizados, por ejemplo, es cierto, según los datos que se ven, ha habido crecimiento económico en el primer trimestre del año de por encima del 2%, que somos una economía que ya se encuentra por encima de los 130 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, Uh-huh. pero ¿a dónde se va toda esa riqueza que hemos producido? Al menos no parece ser que se destine a las necesidades y a las funciones que tiene como responsabilidad cumplir el Estado. Pero además, lejos de intentar una mejora, vemos que se ha avanzado en la destitución de profesionales de la salud, de distintas áreas del sector de la salud, no solamente médicos, especialistas, sino también enfermeras, enfermeros, auxiliares y personal que se encarga de actividades administrativas. Hay una mala gestión en el sector de la salud. Se dice que en algunos hospitales hay demasiada gente y en otros no hay gente. No obstante, se procede en este contexto a despedir, y seguimos despidiendo personal mientras el afectado directamente es el usuario. Rosana, hay un plan, el plan decenal de salud para el periodo 2022-2030, que señala varios grandes objetivos, metas que deberían cumplirse durante ese periodo de tiempo. Es un documento oficial, es una herramienta que debería guiar la gestión institucional de este y de los gobiernos que hubieran posteriormente en ese periodo. Eh, y cuando hemos leído este documento, cuando hemos visto cuáles son los objetivos, no podemos estar en desacuerdo con lo que se plantea ahí. Ahora, claro, no es suficiente que esté planificado, hay que hacer las cosas, hay que utilizar los recursos y tomar las decisiones para que esas cosas se cumplan. Y en el caso de talento humano, eh, a mi criterio, lo que se evidencia es una ausencia de política pública en talento humano. Es decir, necesitamos profesionales de diferentes ámbitos, ¿sí? Usted bien lo dijo, necesitamos profesionales de enfermería, de medicina, de ciertas áreas técnicas, para los laboratorios, eh, y los necesitamos, y de hecho los formamos, ¿sí? Nosotros mismos como universidad y nuestra carrera y nuestra Facultad de Ciencias Médicas está formando talento humano, como lo hacen otras universidades, pero el problema es que no hay política pública para luego poder insertar estos profesionales en aquellos espacios y lugares en los que se requiere, para poderlos mantener. Por ejemplo, en el caso de profesionales rurales que por ley tienen que ir a ciertos sectores, algunos de difícil acceso y con muchas limitaciones de recursos, no hay una política para poder retener, mantener, estimular la presencia de estos profesionales y poder seguir atendiendo a las necesidades de la población.
Así que, en definitiva, en materia de talento humano, no hay política pública y eso ahonda, por ejemplo, el problema del primer nivel. Se ha dicho, y lo suelen reiterar las autoridades, y es correcto, que en el sistema tiene que ser fortalecido el primer nivel, por mil razones, lo que le da racionalidad, mayor eficiencia y mejores respuestas a las necesidades de la población. Y parte de esa gestión del primer nivel es el talento humano, pero definitivamente la ausencia de política, la ausencia de voluntad, no está permitiendo que efectivamente estén donde estén. Y para cerrar este comentario, como usted lo ha dicho, vemos lo contrario, lamentablemente, la desvinculación, como es el término que en alguna entrevista manifestaba el ministro de Trabajo, no son despidos, son desvinculaciones. Es lo mismo a la final, ¿no? Y el efecto es que la población que requiere la atención de los profesionales simplemente no la tiene. Quizás para ir cerrando, doctor Jaramillo, este diálogo, ¿qué es lo más urgente que se debería hacer en este momento para empezar a abrir el camino para salir de la crisis en el sector de la salud? A ver, podríamos, para esquematizarlo, ¿no? Si son 4 pilares fundamentales del sistema, brevemente, ¿qué en cada uno de ellos? Primero, el talento humano, acabo de señalar, se requiere una política de talento humano coherente, que responda a las necesidades y que también oriente de buena manera la formación de los profesionales en las universidades, cosa que nosotros hacemos. Segundo, en el componente de financiamiento, a ver, hay dinero que está presupuestado. Están las asignaciones ahí vigentes. Y, por ejemplo, hay más de 2.000 millones de dólares para compra de equipos médicos, resonadores, tomógrafos, todo lo que se requiere en hospitales. Pero al día de hoy, le cuento, al día de hoy, de eso se ha ejecutado el 0.12%, ¿sí? De 2.000 millones, apenas 3 millones y algo más. Entonces, hay ciertos montos que están disponibles, hay que ejecutarlos, ¿no? Hay que ejecutarlos. Y aún así, todavía tenemos una brecha en financiamiento importante que también tiene que ser debidamente analizada. Pero por lo menos lo que hay que utilizarlo y no dejarlo ahí sin usar. En lo político, hay un modelo de gestión que actualmente se está implementando, que hizo un cambio del modelo de coordinaciones y distritos nuevamente a direcciones provinciales y oficinas técnicas. Al momento hay muchas indefiniciones, no hay claridad, hay incertidumbre sobre cómo mismo se van a ejecutar ciertos procesos, cómo se van a redistribuir las atribuciones. Y algo que me llamó y me preocupó mucho fue cuando se pudo leer el análisis de la presencia territorial, que sirvió de base para este cambio, en el que ni siquiera se parte de un diagnóstico, es decir, si el modelo anterior basado en coordinaciones, lejos de ser perfecto, ya, tenía algunas situaciones que motivaran el cambio, bueno, pues debió argumentarse, ¿no? Es decir, este modelo no sirve por tales razones y realmente no está nada de eso argumentado. Y el cambio a este actual modelo de direcciones provinciales, lo que efectivamente vemos que está dando es una nueva concentración de las atribuciones. O sea, lejos de cumplirse el mandato constitucional, de desconcentrar y darle a los territorios la posibilidad de gestionar la realidad local, de responder mejor a las necesidades de la población y de articular mejor a los actores del sistema, lo que ha ocurrido es un retroceso, ¿sí? Se concentran nuevamente atribuciones, funciones, gestión, lo que lamentablemente no pinta para un buen desarrollo en el futuro inmediato. Y el tercer componente es en lo técnico, en el ámbito de la prestación mismo de los servicios. Creo que es importante fortalecer las redes, ¿sí? Y esto no es un invento mío, esto los propios organismos internacionales lo señalan, hay que fortalecer las redes integrales de servicios de salud, y tanto en lo público como en lo privado, para poder mejorar y facilitar el acceso de la población. Para terminar, mientras va creciendo el sector privado con muchos servicios, muchos de ellos de alta calidad, el problema es que cada vez menos población puede acceder a esos servicios. Bien, doctor Julio, queremos agradecerle por habernos acompañado la mañana de hoy. Un placer. Gracias, Rosana. Ha sido el doctor Julio Jaramillo Monge, catedrático investigador de la Universidad de Cuenca, experto en salud.